Good morning, everyone. I'm glad to see that everyone decided to come back today. That's good. Okay, so this morning we're going to be talking about challenges, and as I'll discuss in just a few moments, this is one of those things where we see a fair amount of global convergence these days, but we also see a fair amount of differences in approaches. Or, in other words, the concept of providing an opportunity for disappointed offerers to challenge a procurement is increasingly common, but this is one area where we see a tremendous amount of diversity with regard to how different states approach the process. Okay, so this morning I'm going to discuss a number of things, but one thing that I found encouraging yesterday is we actually started getting some questions. So if you have specific questions, I can go in different directions, so let me know. But what I'd like to talk about today is I'd like to give you a sense of some of the differences in approaches in the language and the parameters that different states use. I want to spend a few moments talking about the underlying purposes for why we've seen the consistent growth around the world of these types of challenge mechanisms. This is for two reasons. First, we all have our own concerns as to whether it's a good idea. But in addition, what we found, even in the states that have been doing this for many, many years, there will always be pressure to eliminate these opportunities or constrain or limit them. So I think it's important as a government official to form your own opinions as to how or why these are a good idea, or if you're not convinced, to think about how you can change the system so that it meets your needs without being overly burdensome. All right. Most of the time that I'm going to spend today will be talking about different ways that you can design these systems. And again, keep in mind that different countries around the world have done this very differently. So I'm going to break it down into elements or considerations, and then I'll give you a number of examples later, particularly with regard to different models around the world. Another thing that I'd like to do is spend a little bit of time talking about some of the more common problems that we see with regard to these mechanisms. For many of you, this may all seem extremely mundane and familiar. For some of you, it may be new. Again, I'll be going in a fair number of different directions, but if something is of particular interest to you, please stop me so that we can discuss it further. Okay. Let's do the big picture first. What are we basically trying to do, or what do these challenge mechanisms hope to do? What's the tool itself being used for? So, briefly, it's an opportunity for someone who has submitted a tender or a proposal or a bid for a government contract who didn't win. So we often use the term disappointed offers. You competed and you lost. So now you have the opportunity to fix that problem. It's not necessarily based on the idea that you lost. The point of the exercise is to fix problems or anomalies in the process, or to identify and eliminate any unfairness or inequity. One very brief point, and this is a little bit small but important. The challenge mechanisms in countries are basically available for both domestic and foreign offerors. So, if you have a Brazilian firm competing for a contract, they would have the same right to bring the challenge as a Costa Rican firm. I only mention that because one thing that I will not be spending a lot of time on today is there is an entirely separate system in Geneva
under the World Trade Organization Government Procurement Agreement, where states can challenge other states because they don't believe they're living up to their agreements under the Government Procurement Act. That's not what we're talking about. So state versus state challenges in the international tribunals in Geneva is entirely separate. The only thing that we're focused on is the actual contractor challenge to the award of a contract. Okay, now here it gets fun. It is amazing to me in 2019 that we still don't have a common language or vocabulary or vernacular on these topics. Excuse me. So what we see is, even though we're describing something very, very similar, there are different labels or titles given to these tools in different countries. The United Nations Model Law uses the term challenges, and frankly, it's a very logical term. Someone who submitted an offer didn't win, they challenged the way the process was executed, and that's the legal remedy that they're seeking. The World Trade Organization Government Procurement Agreement, the WTO, used a different term. They called it a domestic review mechanism. Now, frankly, they're the only organization in the world that uses that phrase. But remember, they're using that phrase because they also have a state-to-state challenge related to procurement. But no one else worries about that. But if you're looking for the basic challenge rules under the WTO GPA, they call it domestic review procedures, and I'll talk about that later. All right, to make it more confusing, the European Union, which was a little slow to come into the game, when they consolidated or tried to standardize the approach throughout Europe, they used the term remedies. As an American, this makes no sense to me, but that's irrelevant. They use the term remedies, and everyone in Europe knows exactly what they're talking about. In the United States, we tend to use the word protest. I competed, I didn't win, I protest that procurement. The courts, however, have frequently used the term disappointed offeror litigation. I was an offeror, I'm unhappy, I go to court, or I sue, or I litigate. We call it disappointed offeror litigation. We also call them bid protests, but this is actually not a very good term because a bid protest could also apply to a proposal or a tender or something else. But again, we're all talking about the same thing. Some states also use the term complaints. I'm complaining about the procurement process. On the one hand, none of this matters. The only reason that it could matter is we live in a world of the internet, and we solve many of our problems using Google or Firefox or search engines. And it's important to keep in mind, if you're trying to compare the various tools, this is an area where they'll be under different labels. But the most important thing I want to say about all this is these are all doing the same thing. Different states, different labels, different words. But that's different from contract disputes. So I'll spend a little bit of time just in a few moments distinguishing the universe of what we're talking about and what we aren't. Do we have another microphone, please? Hello? Somebody have sorry. Well, I have a question here. So. It's coming.
Aló, buenos días. Buenos días, doctor Steven. Buenos días a todos los colegas. Doctor, dentro de esas diferentes identificaciones de inconformidad en la contratación en cada región, es donde me parece que identifico que a la par de esas está apelación. De acuerdo, apelación está incluida en una de ellas o esa parte, que es la forma que yo diría que se conoce en Costa Rica. Le dan la contratación a otra empresa y yo apelo. Ahora bien, discúlpeme que quiero incluir de una vez, para aprovechar la oportunidad, el hecho de, yo soy una empresa privada, pública, tiro un cartel, hay 3 oferentes, y en el cartel hago descripciones de detalles de cómo quiero el artículo, que de por sí ya lo tiene un oferente, para que lo gane ese oferente. Ejemplo, pido carretillos verdes y rojos, que solo lo tiene ese oferente, o sea que ya lo ganó. ¿Me explico? ¿Cómo se puede hacer para hacer un poco más neutral? Pero además la parte de apelación, que era lo que quería, ¿dónde quedaba? Okay, so I think I want to give a two-part answer to that. What you find is different states have different appellate procedures around the world. Some states permit the challenge and an appeal. Some states permit 2 tiers of appeal. Some states permit a challenge with no review whatsoever. Okay? So this is entirely dependent upon the legal regime of the individual state. On the second question, I apologize. I'm not sure I fully understand what you're asking as to whether it's the difference between procurement design and, for example, specifications and evaluation criteria, or actually the challenge itself. So I think you may have lost the microphone, but I'd love some clarification. Oh, the microphone's right behind you, please. Gracias. Decíamos ayer que de las cosas que interesaba por la creación de la contratación administrativa es por la gran cantidad de dinero que se necesita mover, ¿no? O sea que lo importante de la contratación administrativa es porque son las grandes cantidades de dinero para que sean de bienestar a la comunidad de la mejor manera, sin corrupción. Pero lo que quiero decir, tal vez de forma muy popular, es, yo soy de gobierno, hago un cartel para licitar un servicio o producto y de una vez describo las características de una de las empresas que va a concursar. O sea, ya estoy montando la corrupción, ya la estoy haciendo. De fijo esa empresa lo va a ganar. ¿Comprendido? Okay, now I think I understand. I'll talk in just a few moments about different types of issues that you can challenge. What I hear you referring to is when the government creates a restrictive opportunity, or in other words, where they don't permit firms to compete by drafting the solicitation such that only one firm could win, or it's clear who's supposed to win, most states will permit someone to challenge. This is a critical distinction, but somewhat sophisticated if you don't really understand procurement. We have what we call pre-award
or pre-solicitation challenges and award or challenges after the award. Most people, when they hear challenge, they think, I submitted a tender or a bid and I lost, and I want to challenge the award. The better regimes also permit challenges to the solicitation or the request for tenders before the tenders are submitted. And that permits us to fix mistakes earlier in the process. So the question you ask is a very important one, and we'll talk more about that a little bit later. But now, let me go back to the other point. So remember here, I said that all of these things are the same, just different words, but that's different from something that goes wrong that we call a contract claim or a performance issue. So, we're in a legal building. There's lots of lawyers in the room. There's lots of different types of litigation involving government contracts that is not part of what we're talking about this morning. The biggest one is the issue of contract performance disputes. In the United States, we also have a specialized set of tribunals with expert judges who understand government contracts who do these issues. In most countries around the world, however, contract performance disputes go into the civil law courts, or they go to the normal courts of general jurisdiction. Some states use arbitration, some states use other mechanisms. But in our experience, it makes sense to also have a specialized tribunal. But again, this is separate from the kind of challenges we're talking about this morning. Now, these are a number of issues that tend to arise. Temas que tienden a surgir en contratos de gobierno. Se fue el micrófono, disculpen, no estamos oyendo la señal. Ya. Los jueces que entienden contratos de gobierno van a dar decisiones más consistentes y eso es importante. Y el punto que yo quiero ver aquí es que aún una impugnación o una queja, no vamos a hablar de nada que sucede fuera de que se ha adjudicado el contrato. Ese es un régimen completamente diferente. Ahora, como yo estoy aquí, otros ejemplos de regímenes legales no relacionados. Litigios entre contratistas principales y subcontratistas. Como muchos de ustedes saben, hablamos de la cadena de suministros ayer. Solo porque el gobierno tiene un contrato privilegiado o de uno con un contratista, no quiere decir que ese contratista no tenga también subcontratistas o acuerdos de proveedores con otras compañías. Como regla general, el gobierno no tiene relación con los subcontratistas y estas objeciones ocurren en otros tribunales. Otro gran problema, ya que hablamos de control de corrupción ayer, hay obviamente mucha corrupción que involucra fraude, corrupción y otras actividades inapropiadas. Las distinguimos entre litigios civiles, donde solo hay dinero en juego, y acciones penales, donde la gente puede ir a la cárcel incluso. Pero estos también van a ocurrir en diferentes tribunales. Y finalmente, de esto no vamos a hablar hoy, pero otro tipo de tribunal o algún otro tipo de reparación que es muy común en los contratos de gobierno es que los estados básicamente pueden excluir o suspender o prohibir o como decimos, poner a compañías en la lista negra para que el gobierno no tenga que hacer negocios con ellos en el futuro. Eso de nuevo es un tribunal separado de lo que vamos a hablar hoy. Entonces de nuevo, hoy solo vamos a hablar sobre impugnaciones a la adjudicación propia del contrato o cualquier ilegalidad hasta la adjudicación del contrato. Muy bien. Muy brevemente. En los últimos 30 años hemos visto que la mayoría de los estados y todas las principales organizaciones internacionales están de acuerdo que tener algún tipo de mecanismo de impugnación tiene sentido.
Pero no hace mucho tiempo ese no era el caso. Los teníamos en los Estados Unidos y algunos de los grandes estados los tienen, pero las Naciones Unidas no permitía impugnaciones y muchos países industrializados no pensaban que esto era una buena idea. Pero esto ha cambiado en los últimos 30 años y ahora más estados tienen impugnaciones que los que no tienen. Pero como les hablaré más adelante, lo que estamos viendo es que constantemente estamos cambiando o evolucionando o mejorando o modificando básicamente estos mecanismos y por lo tanto hay una discusión consistente, sobre todo entre los legisladores, de si esto es una buena idea o una mala idea, si debemos hacer más o si debemos hacer menos. Entonces yo solo brevemente quiero resumirles algunos de los argumentos comunes sobre por qué tenemos estos regímenes. Y como les digo aquí, esto es importante porque podemos discutir por qué puedo hacer esto, pero lo que literalmente hacemos todos los años en nuestra legislación en casa es que defendemos contra los argumentos de que se deberían eliminar. Muchas de las grandes agencias de contratación van a sus legisladores cada año y les dicen: no deberíamos tener protestas en licitaciones en mi agencia porque mi trabajo es tan importante que no debo ser impugnado. Entonces nosotros literalmente le peleamos esta batalla en nuestra legislación cada año y lo hemos hecho ya esto por más de 70 años. Entonces son cosas que tienen que tener ahí en su mente, presente. Ahora, principalmente, el argumento general para tener un mecanismo de impugnación es que les ayuda a ustedes a garantizar de que la gente siga las reglas, obedezca las reglas. Entonces evita o previene que la gente viole las reglas. Yo le puedo decir a todos cuáles son las reglas de contratación, pero si no hay ningún mecanismo para impugnar eso, es difícil garantizar que todo el mundo se comporte de manera correcta. Pero francamente yo pienso que un argumento mejor es que es bueno para el sistema y es bueno para el gobierno. Y seamos honestos, el público no siempre confía en el gobierno, ¿verdad? El público no siempre confía en funcionarios individuales del gobierno. Mucha gente en el sector privado a menudo piensa que alguna persona del gobierno está planeando algo, que están tratando de evadir las reglas, que están favoreciendo a cierta compañía. Si nosotros queremos mantener la confianza del público en nuestras instituciones, si nosotros queremos que la gente crea que estamos gastando dólares de contratación de una manera sabia, tiene sentido para nosotros que haya una oportunidad que la gente pueda venir e impugnar lo que nosotros hacemos para que podamos convencerles de que estamos de hecho operando de una manera justa, transparente y competitiva. Y esto es algo más sutil, la otra manera. Estudio tras estudio muestran que un buen régimen de impugnación aumenta la competición. Pero imaginemos que ustedes tienen una gran contratación y una firma grande, sofisticada de Brasil, o de Chile o de México viene a competir por ese contrato aquí y pierden. Y ellos no entienden por qué. Usted no les explica por qué perdieron y ellos no pueden impugnar eso. Ellos van a suponer que fueron excluidos porque eran una compañía extranjera y que nunca tenían una oportunidad de todas maneras. ¿Qué sucede? Bueno, ¿van a regresar a intentar otra vez? Probablemente no regresen. La compañía nacional sabe que ellos ahora tienen menos competencia, entonces pueden subir sus precios, se preocupan menos sobre la calidad. Sin embargo, si la compañía mexicana pierde y ustedes les explican por qué perdieron, ellos pueden entonces impugnar y ustedes les muestran que las propuestas de sus competidores tenían una mejor estructura de precios o cumplían mejor las necesidades. Entonces ellos pueden aprender eso y van a decir: ah, yo comprendo el proceso ahora. Entonces regresan y compiten en el futuro, entonces bajan los precios y la calidad aumenta. Cada vez que alguien gasta su dinero preparando una licitación o una oferta para ustedes y se van enojados, se aumentan las posibilidades de que no vayan a regresar. Y eso es exactamente lo que ustedes no quieren. Es importante para ellos que crean que están siendo tratados de manera justa
y que se les ha dado oportunidades justas de competir. Muy bien. Otra, y recuerden, hablamos sobre el comercio ayer, el comercio justo ayer. Muchos estados han descubierto que si uno de los participantes en la comunidad comercial internacional, ellos tienen que hacer esto. Esto es un requisito de contratación pública a la Organización Mundial de Comercio. Entonces, si ustedes todos quieren ser parte de esa comunidad global de comercio, esto es algo que tiene sentido. Y por supuesto, en esta región tenemos acuerdos de Norte y Suramérica y muchos de los acuerdos regionales de comercio tienen también requisitos para que haya herramientas como estas. Pero déjenme sugerirles otro. Y de nuevo, en un grupo de abogados es fácil de explicar. Pero lo que hemos descubierto a través de los años es que las protestas son una manera muy efectiva para delegar fiscalización al sector privado. No hemos hablado mucho sobre fiscalización, pero en la manera que agradecemos que su gobierno gasta mucho dinero en contratación, estamos preocupados de que la gente se vaya a comportar mal. Una solución es para cual todo funcionario de contratación que tengo yo puedo asignar un auditor o un policía para que los ande siguiendo todo el día. Obviamente que esto sería muy caro, ¿verdad? Y sería extremadamente aburrido para el auditor o para el policía. Pero nosotros solo podemos poder pagar sobre cierta fiscalización. Lo que hemos aprendido a través del tiempo es que a nadie le interesa más sobre cómo se comporta el gobierno en una contratación individual que las compañías que quisieran ganar ese contrato. Entonces, el incentivo del sector privado para garantizar de que el gobierno siga las reglas son más altos cuando están invirtiendo su propio dinero para competir por ese contrato. En otras palabras, ellos se preocupan más sobre cómo se comportan ustedes que cualquier otra persona. Entonces, lo que hacemos es que le decimos a los contratistas o a los proveedores supuestos, ustedes están interesados en el resultado aquí. Si ustedes piensan que fueron tratados injustamente, ustedes pueden venir e impugnarme, y de hecho están haciéndome un favor al ofrecerme fiscalización, recursos de fiscalización que yo no tuve que pagar. La belleza de esto es que si todos los proveedores potenciales o contratistas potenciales piensan que si el gobierno se comportó bien, nadie tiene que pagar por fiscalización. Pero cuando el gobierno se comporta mal o comete errores, la gente que tiene el mayor interés y están mejor situados para encontrar las violaciones son los que tienen el incentivo de arreglar el problema. Ellos pueden traer una impugnación muy específica y la podemos revisar. Entonces, a menudo decimos que estas delegaciones son, en efecto, están haciendo a los contratistas como fiscales privados, fiscales generales privados. Les estamos asignando una misión de fiscalización para empoderarlos para que nos desafíen cuando pensamos que actuaron de una manera inapropiada. Bueno, cambiando de marcha, si estamos de acuerdo que vamos a crear uno de estos mecanismos y siempre estamos pensando cómo mejorarlo, es importante tener en cuenta qué es lo que queremos del sistema. Primero que nada, tratamos de crear un lugar, un foro o una institución donde la gente puede traer sus impugnaciones para oír sus quejas y también haya cierto remedio o para donde hay un problema. Esto es una expectativa estructural. ¿Qué es lo que queremos? Una vez que creamos el foro, queremos ayudarnos a dar rendición de cuentas y supervisión. Sabemos que la gente del gobierno va a hacer lo que tiene que hacer y el sistema va a ser más confiable, va a haber menos problemas. Además, lo que hacemos es aumentar nuestra transparencia. Siempre hablamos de transparencia en las declaraciones públicas. Yo tengo que decirle el resultado de mis contratos, pero hay un valor de transparencia en decirles
a los oferentes desilusionados qué pasó y decirle al público cuando hemos realizado errores. Este es un asunto de naturaleza humana. La mayoría de nosotros no les gusta admitir que cometió un error. A mis hijos jamás les gusta admitir que cometieron un error. Pero a veces las autoridades están preocupados de mostrar sus debilidades. No quiero que el público sepa que algunas personas se portaron mal. Y es lo contrario, aumenta la confianza en el gobierno cuando el gobierno les da una oportunidad a alguien que vea que hizo un error y le dice al público, cometimos un error, esto es lo que hicimos y esto es lo que debimos haber hecho. Así que aumenta la confianza teniendo una mayor transparencia. Y algo que voy a hablar un poquito más después, en cuanto a transparencia, es que los mejores tribunales de impugnación publican sus decisiones y explican qué pasó, ya sea que el gobierno se portó mal o en forma incorrecta. Entonces, estos son herramientas muy valiosas cuando capacitamos a oficiales de contrataciones. Les puedo decir cuál es la regla, pero es más fácil recordar si le muestro cuándo se aplicó la regla correctamente o cuándo se aplicó incorrectamente. Pero este es el reto más grande y voy a hablar de esto un poco después. Si el gobierno permite a las empresas que impugnen un contrato, va a hacer que demorar el proceso y va a costar más dinero y va a causar una interrupción del proceso. Para que el sistema funcione, tiene que hacer todas estas cosas sin permitir que el proceso se detenga. Siempre hay que estar equilibrando en cuanto a proceso, en cuanto a reparaciones, y que el proceso se siga moviendo para que sea rápido y eficiente, porque tenemos que tener nuestros contratos ya otorgados. Aquí vuelvo a cambiar de marchas. Quiero hablar un poco cuántas diferentes opciones se tienen al diseñar su régimen de impugnaciones. Y yo sé que algunos me dirían, ya tenemos un régimen de impugnaciones. ¿Por qué cree que lo creamos? Hemos encontrado en todo el mundo, es que siempre se cambian y se mejoran. Muchos estados tienen varios regímenes de impugnación. Algunos estados suman o restan y cambian procedimientos como mejores prácticas en todo el mundo. Pero el punto aquí, una cosa es crearlo y otra cosa es ya gestionarlo. Yo puedo crear un foro, pero si no está funcionando o no está cumpliendo con mis necesidades, tengo que pensar cómo mejorarlo para que cumpla con mis necesidades y empezar a hacer el trabajo. Una de las mejores cosas hoy es que hay más conversaciones mundiales donde podemos comparar y compartir lecciones y experiencias y digan, me gusta ese aspecto de ese sistema, lo puedo probar, hemos estado haciendo esto, voy a tratar lo que hizo aquel país. Y esto, les voy a dar un ejemplo luego de la Unión Europea, de algo que les puede ser muy útil en el futuro. No empezamos de cero, de aquí, pero si estuvieran creando un mecanismo de impugnación de cero, si quisieran crear uno nuevo, esta es una lista de las preguntas que se podrían hacer. Otra forma de pensar sobre estas preguntas, hasta donde yo estoy familiarizado con un foro de impugnación, cómo puedo evolucionar o cambiar, o cómo puedo expandirlo o modificarlo a través del tiempo. El primero y el que es con el que más tienen los problemas, debe ser judicial, debe ser administrativo,
debe ser manejado por el sector privado. Se puede hacer de muchas formas y como saben los abogados, tenemos cortes, tenemos tribunales administrativos, tenemos mediación, arbitraje, tenemos resolución de disputas, tenemos privadas. Hay muchas opciones y no hay reglas específicas sobre cómo hacerlos. Esto va a lo que yo estaba preguntando al principio. ¿Quieren alcanzar mucho, o sea, muchas disputas, o más limitado? Y voy a hablar en una forma en que se puede definir esto. Pero hay decisiones de política relacionadas con qué tan amplio permite que sean las impugnaciones. Y de acuerdo a la jurisdicción. Lo siguiente es, ¿quién puede presentar una impugnación? Lo más común que van a huir en esta discusión es el concepto de la parte interesada. ¿Cuáles empresas tienen un interés legítimo de negocios en el resultado de esto? Si usted no es un productor que produce el bien que está comprando el gobierno, como regla general no le vamos a permitir que se queje sobre esta contratación. Si a usted no le gusta un contrato, el resultado de un contrato, y usted no presentó una licitación, no le voy a permitir que se queje porque usted no está interesado en el resultado. Esto es interesante porque muchos grupos de la sociedad civil creen que el público debería presentar quejas sobre el proceso de contratación. Como regla general no lo vamos a permitir. Esto está muy enfocado en las competencias o potencial competencia. El siguiente, hay ejemplos en todo el mundo. ¿Cuánto tiempo le va a permitir a alguien para la impugnación? Queremos que el proceso se mueva. Así que usted ya dio el resultado, puede ser 24 horas, una semana, 10 días, un mes o un año. En todo el mundo vemos que el tiempo es de una semana a 10 días, lo cual es rápido, pero les voy a dar ejemplos de periodos más largos. Algo parecido está el asunto de cuánto tiempo desde que empieza la impugnación y cuánto tiempo tiene el tribunal para resolver la impugnación, y vemos también muchas variaciones en esto. Una vez viene la impugnación, ¿cuánta evidencia debería estar disponible? Muchos de estos foros, porque tienen que trabajar rápido, limitan la cantidad de evidencia que pueden ver a lo que pensemos como el archivo del contrato o el registro administrativo. Si hay testigos, si debe haber una examen o examen cruzado o qué. El siguiente es lo que pensamos como la reparación o el alivio procedural. Si quiere ver su competencia, usted trae una impugnación. Si ellos pueden completar el contrato antes de que se decida su impugnación, no va a haber mucho reparación para usted. Así que es muy común en las contrataciones detener la contratación mientras la impugnación se resuelve. Vamos a hablar sobre el tema de el congelamiento o que está en detenido. La mayoría de los países tienen unos periodos donde todo se detiene mientras revisan la impugnación. Y la pregunta luego es, ¿qué tan a menudo queremos el oferente desilusionado que gane? ¿O cuál es la carga de prueba? Les voy a decir una cosa para que tengan en cuenta. Mientras más cerca esté al 50%, más difícil se hace que realice su trabajo, porque cada vez que el sector privado se da cuenta que tiene una oportunidad 50-50 de ganar una impugnación, se dan cuenta que siempre deberían tirar los dados porque puede ser que les valga la pena. Lo que no queremos tener un sistema donde le otorgo
a la firma A o a la empresa A y después se lo doy a la B, o que vayan de vuelta a la A y a la B, y así tenemos un estándar más alto o una carga de prueba tiene que prevalecer. Y otra pregunta es, ¿qué tipo de remedio o reparación debe estar disponible? ¿Se le da el contrato? ¿Se le da dinero? ¿O hay otros castigos? ¿O qué? Todas estas cosas son diferentes en diferentes países. Vamos a ver algunos. Empecemos con el foro. En cuanto a los enfoques básicos para los abogados, esto no debería ser sorpresa. Básicamente tienen unos cuantos enfoques diferentes y lo que vamos a ver es que hay países que los usan todos. Claro que puede ser que permitan las impugnaciones que vayan a los tribunales. Algunos estados lo hacen, pero esta es una solución bastante poco vista. La mayoría de los estados entienden que los cortes de jurisdicción general, los jueces no son muy buenos en este tipo de trabajo. No saben suficiente sobre contratación, siempre están muy ocupados y el enfoque normal para una litigación en un tribunal no es consistente con lo que necesitamos para estos procesos. Algo de lo más popular en el mundo son los tribunales especializados, y todos nuestros países tienen procesos de ley administrativa, pero lo bueno de un tribunal administrativo es que lo puedo poner con expertos en él. Tengo gente que va a resolver estas disputas que entienda sobre contratación, que entiendan sobre negocios, que sepan cuáles son los problemas y aprecien la necesidad de que el proceso siga. Otro enfoque, que es el descentralizado, es que las impugnaciones vayan a la agencia o al ministerio o al departamento que está otorgando el contrato. Si usted está otorgando el contrato, va a recibir la impugnación. Hay ventajas y desventajas en esto. De nuevo, hay muchas razones para ver modelos de otros países en cualquier de esta consideración. Pero déjenme decirle esto. Lo que hemos aprendido en los últimos 30 años es que este tema es menos importante que este que viene a continuación. ¿Dónde se hace? Es menos importante. Lo importante es qué hace el foro cuando lo recibe. Uno de los temas más importantes es la independencia. Es críticamente importante que la parte que obtenga la impugnación no sea intimidado ni le tema al gobierno. En otras palabras, si la impugnación va a un adjudicador que piensa que el gobierno siempre está de acuerdo y el sistema privado siempre mal, tiene que ser independiente del gobierno. Y les voy a dar ejemplos de esto. Y creo que esto es muy importante. Cada estudio del mundo nos recuerda que si un adjudicador no entiende los contratos, no va a poder hacer esto. La contratación es diferente de los negocios privados. Se necesita tener experiencia en la contratación para que funcione el sistema. Cierta capacidad para ejecutar la reparación. Si creo un foro y el foro tiene la capacidad de dar una reparación, pero el ministerio o la agencia no tiene que seguir esa recomendación o orden, no hay punto en realizar esto. Así que esto es muy importante. Y finalmente el asunto de la velocidad y el costo. Estos sistemas solo funcionan si funcionan rápidamente. Si el sistema no va a trabajar rápidamente, el gobierno no puede otorgar los contratos, no puede realizar sus misiones y no puede hacer las cosas que tiene que hacer para gobernar. Además, no queremos crear una herramienta que sea tan cara que nadie la quiera usar, y tenemos también ejemplos de esto. Estos son diferentes alternativas, pero no importa la que escoja, esto es lo que es importante.
Aquí voy al punto de que me preguntaron antes. Cuando se diseña el foro, uno de los asuntos que hay que preguntar de qué se puede quejar el sector privado. En todo el mundo dividimos esto en dos categorías: antes de otorgarlo, antes de otorgar el contrato o después de otorgar el contrato. Los más fáciles de entender son estos. Yo me quejo porque yo presenté una licitación y no gané. Creo que mi licitación era mejor o mi oferta era mejor que el otro. Esa es la protesta normal en una licitación. Las que no pensamos, pero que les va a ayudar más o al gobierno o a usted, son las impugnaciones tempranas. Por ejemplo, me di cuenta de este otorgamiento potencial antes de que lo publiquen en su página web. Puedo competir si no sé, así que yo voy a impugnar porque había falta de notificación. Y lo que hace esto es que le recuerda al gobierno la importancia de seguir las reglas en cuanto a los periodos de notificación. Esto es algo que me preguntaron temprano. Acabo de leer la invitación a las licitaciones y la forma en que está escrito, solamente una empresa va a poder competir, o la forma en que está escrito excluyó una solución tecnológica de la que tal vez usted no conocía, o usted tiene la suerte de presentar una solución mientras que haya una solución tal vez más barata. Estos también por eso son tan importantes. Otro, y esto es muy importante, voy a hablar luego sobre las impugnaciones amistosas. Uno de los beneficios más buenos de tener un sistema de impugnaciones es cuando le permite al sector privado que le diga que no entienden la presentación, lo que usted está solicitando. Pero usted se sorprendería de qué tan frecuente el gobierno hace un trabajo pésimo explicándole al sector privado lo que necesitan. El gobierno no siempre sabe cómo hablarle al sector privado, así que el sector privado lee los procedimientos y no entienden. Entonces ellos pueden venir y decir, usted dijo esto, pero dijo esto. Yo creo que eso es inconsistente. ¿Qué es lo que quiere decir realmente? Más tarde le voy a hablar del hecho de que una de las razones por la que esto es tan importante es que en muchos países, si un oferente potencial llama a un oficial y le dice, no entiendo estos requisitos, se dice que el oficial le puede decir, no puedo hablar con usted individualmente, no le puedo dar una ventaja que no es justa. Esto es un foro abierto para que los oferentes digan, no tiene sentido, no entiendo, y es inconsistente. Y finalmente, si por ejemplo tiene evaluaciones en capas, usted recibe las propuestas, crean un rango de competidores. Si yo estoy eliminado de la competencia durante el proceso, pero antes de que lo otorguen, es mejor que esa impugnación sea temprano en vez de tener que volver hacia atrás en todo. Como dije antes, muy común cualquier queja sobre no gané porque el argumento más fuerte es no gané porque usted no evaluó las licitaciones en la forma en que dijo que las iba a evaluar. O en otras palabras, usted dijo que iba a otorgar el contrato basado en el precio más bajo, pero cuando vio las ofertas, vio otra solución que era mejor, que costó más dinero, que cuesta más dinero y escogió esa. Yo también tenía una solución de más alta calidad, pero no la ofrecí porque ustedes me dijeron que querían la solución a más bajo precio. Así que si no siguen sus criterios de evaluación, también lo pueden impugnar. El último, y es muy importante,
La mayoría de los estados de las contrataciones más serias tienen alguna forma de explicación para los oferentes que no recibieron. Yo se lo di a la competencia, usted no ganó. Si quiere saber por qué, tiene 5 o 10 días para venir y le voy a explicar por qué fue que perdió. En los últimos 30 años, este ha sido sido de las mejores lecciones. Cuando el Estado da explicaciones de calidad, entonces hay menos impugnaciones, mejor competencia y más satisfacción en el sector privado. Aunque el gobierno normalmente no le gusta explicar a los que pierden por qué perdieron, normalmente vale la pena que el gobierno explique a los perdedores cómo pueden mejorar en el futuro, y esto les da mejor competencia a través del tiempo. Sin embargo, cualquier cosa que hayan aprendido durante la explicación puede traer una protesta si el gobierno explica que había algo inconsistente en su presentación adicional. Aquí hay muchas opciones de reparación. Si tiene un mecanismo de impugnación, nadie va a usar el mecanismo de impugnación si no existe la reparación que quieren, pero normalmente es difícil. Reparación más común es lo que un remedio procedural, y como mencioné antes, cuando usted presenta su impugnación, todo se detiene hasta que se reciba o hasta que se revise la impugnación. A veces lo llaman que se congela o que se queda inmóvil. Como voy a hablar antes, esto puede ser 10 días, 100 días, 6 meses o un año. Creo que un año es mucho tiempo y 6 meses, mucho, y 6 meses también. En todo el mundo la mayoría pasa entre 10 días y 3 y 6 meses, pero la mayoría duran menos de 3 meses porque queremos que el proceso se mueva rápidamente. La reparación muy común, y si lo piensan, es lógico. Si el gobierno hizo una licitación mala o otorgó malo, se cancela y hay que volver a empezar de nuevo. Al contrario, una de las reparaciones menos comunes es un otorgamiento directo. Como regla general, los estados no permiten que el foro diga el gobierno le otorgó a la empresa 1, y eso está mal, se lo debe otorgar a la empresa B. Como regla general, no queremos que los adjudicadores tomen decisiones por el gobierno. Es mucho más común que el gobierno ve a quién se le otorgó y reevalúe y renegocie. Pero normalmente no permitimos que el foro diga se le debe otorgar al oferente que perdió. El otro tema es el dinero. La reparación más común para las impugnaciones en todo el mundo es el costo de licitación y de propuesta. Uno de los errores más grandes que cometen los estados y uno de los peores atributos de los oficiales de contrataciones públicas es que no tomen en cuenta los recursos del sector privado. O sea, no respeta el dinero gastado por el sector privado al competir por los contratos. Usted es un oficial de gobierno y escrita un cartel muy malo que no tiene resultado. La empresa gasta muchos dólares, mucho dinero preparando la licitación, pero nunca tuvieron la oportunidad de ganar porque nunca explicaron qué era lo que iban a hacer. Porque el gobierno le va a hacer al sector privado que desperdicia así el dinero. Cuando el gobierno comete un error en el proceso, lo
reparaciones más comunes es: no puede ganar el contrato, pero le voy a reembolsar el dinero que gastó al hacer o presta, que lo desperdició porque yo cometí un error. Muy raro hace que el contratista esté contento. Ellos lo que querían era el contrato, pero reduce el daño realizado al contratista. El concepto de reembolsar una empresa por el costo de propuesta es bastante común. El más controversial es las ganancias perdidas. Como abogados, saben, los abogados aquí, en una impugnación de contrato, el reparación son los daños anticipatorios. La parte que no rompió el contrato, quiero saber cómo se completa el contrato, cuánto hubiera ganado si hubiera obtenido ese contrato. Esta es una reparación muy popular en el sector privado, pero no es tanto en las impugnaciones de licitaciones, por varias razones. Primero, es muy caro. Segundo, es especulativo. Solo porque yo presenté una licitación no quiere decir que pude haber hecho el trabajo, ni quiere decir que pude haber hecho el trabajo por el dinero que ofrecí. Hay diferentes posibilidades que yo intencionalmente ofrecí en el contrato en un precio razonablemente bajo, porque había otros beneficios para mí de obtener ese contrato, aunque lo perdiera. Aunque perdiera dinero. Esto es algo que yo creo que ustedes conocen, pero recuerden, en los contratos del gobierno es muy común que las empresas quieran tomar contratos que no les van a generar ganancias. Hay mucho prestigio asociado con hacer un contrato con un gobierno. Yo escribí esa gran carretera en el centro de Lima, digamos. Eso me hace competir con otros contratos en todo el mundo. Así que no importa si yo perdí dinero en este contrato, si voy a obtener otros contratos en otros lados. Como regla general, no vemos la pérdida de ganancias como una reparación. Otro punto, algo que hemos aprendido en todo el mundo: cuando tenemos esto como una reparación, muy raro se otorga y vemos menos litigación también, pero eso es más complicado. Otro es las tarifas de los abogados o los honorarios. Usted presentó su propuesta, usted va a perder su tiempo impugnando. En retrospecto, yo hice mal, así que yo le voy a reembolsar los honorarios del abogado. No es tanto dinero y la mayoría de los contratistas no les encantaría, pero estos son los remedios monetarios más conocidos en todo el mundo. El más común es el parar, y lo más suficiente es terminarlo y volverlo a hacer. Ahora, en cuanto al tiempo, si yo hago el contrato en viernes, ¿cuánto tiempo debe tener el perdedor para presentar la impugnación? Esto puede ir en dos formas. Por un lado, es justo darle al sector privado un tiempo razonable. Mientras más tiempo le dé, más tarde es propuesta y menos se va a detener el proceso. Si se hiciera una encuesta en todo el mundo, la mayoría de los estados permiten a los perdedores tener de 7 a 10 días entre cuando se hace la adjudicación o cuando reciben noticia de acciones adversas. En otras palabras, cuando se enteran del problema. Algunos países solamente dan 3 días. No necesariamente reglas sobre eso, pero tengan en cuenta que hay una cierta ventaja de que el periodo sea corto, pero que tampoco sea tan corto. Otra acción es que la mayoría de los estados son extremadamente draconianos o estrictos o firmes en cuanto a los plazos, los límites. En otras palabras, si usted tiene 10 días para presentar una impugnación y presenta la impugnación el día 11, ¿debo permitirle usted que tenga un poquito de flexibilidad o no? El lado malo de la flexibilidad es que la gente se aprovecha de eso. El beneficio de la flexibilidad es que algunas veces ustedes pueden descubrir
problemas verdaderamente buenos que ustedes podrían haber, si no, no hubieran podido resolver. Muy bien. Ahora, aquí es donde se pone realmente complicado. Sin importar cuándo usted le permita a las compañías que presenten la impugnación, cuánto tiempo van a permitir al foro o a la institución que resuelva esta impugnación. En Estados Unidos son 100 días, más o menos 3 meses. En algunos estados 30 días. En Europa hay algunos estados que permiten 6 meses. Hay algunos estados, especialmente en África, que permiten tanto como 1 año. Piensen sobre eso un segundo. Yo otorgo un contrato esta semana. Usted puede impugnar en 1 semana, pero yo puedo no resolver esa impugnación hasta dentro de 1 año. ¿Cómo se va a hacer el trabajo? Entonces, como regla general, yo creo que se necesita un periodo de tiempo relativamente corto, pero mientras más tiempo ustedes otorguen, más alteración tienen. Mientras menos tiempo otorguen, más difícil es que el foro o los tribunales hagan un buen trabajo y tengan un litigio justo. Y si ustedes piensan francamente sobre si usted le dice al sector privado, tiene que traer una impugnación en 10 días y el foro de juez arbitral puede resolver en 2 semanas y decir, bueno, nunca van a conseguir todos los hechos en 2 semanas. Entonces no les da necesariamente suficiente tiempo para tomar una buena decisión. Entonces la pregunta es, que no se haga el proceso muy lento, pero que haya tiempo para una revisión suficiente. Yo creo que alrededor del mundo de 30 a 100 días es el plazo común, pero todo desde un par de semanas hasta 6 meses ustedes lo van a encontrar alrededor del mundo. Muy bien. Otro par de temas que hay que tener presente. Yo personalmente estoy de acuerdo con esos estados que publican las decisiones de los tribunales y estas son decisiones sumarias, sino que explican qué fue lo que sucedió. En otras palabras, este fue el contrato, esta fue la impugnación, es lo que en realidad sucedió y aquí está nuestra decisión y por qué nuestra sentencia. Y porque eso es increíblemente importante, porque desde el punto de vista del aprendizaje, sus funcionarios de contratación leen estas decisiones y aprenden cuáles errores han cometido otros, aprenden cuáles errores evitar. También son extremadamente útiles para capacitar a los funcionarios de contratación. Y los estados que publican las decisiones van a encontrar que estos son materiales de capacitación muy, muy valiosos. Al haber dicho eso, muchas veces lo que estamos encontrando es que información comercial muy sensible. Entonces, algunas veces eliminamos parte de la información confidencial. Creo que otra de las preguntas de esta mañana es el tema de apelación. En muchos estados permiten algunas apelaciones y el valor de la apelación es que queremos asegurarnos de que tengamos credibilidad en el sistema. El otro lado de eso es que si todas las decisiones se apelan, entonces hace que los procesos sean todavía más lentos. Muy bien, vamos a cambiar de marcha ahora. Quiero solo decirles unas palabras sobre cultura y las impugnaciones que han enfrentado los estados o países al crear estos sistemas. En otras palabras, al igual que las reglas, ustedes pueden copiar el sistema de un tribunal de algún otro lugar, pero la pregunta es cómo se hace funcionar. Muy bien, primero y más importante, la percepción del Estado de Derecho. Si el sector privado en su país no tiene fe en su sistema legal o en sus tribunales, esto no va a funcionar. Mi experiencia favorita de todos los tiempos es, ¿quién puede recordar? Ayer mencioné, comenzamos a trabajar con el gobierno chino hace 20 años para construir su sistema de contratación. Y tuvimos una discusión como esta sobre estas apelaciones y recibí una pregunta de un funcionario chino que dijo, ¿quién le paga a los jueces? Y nosotros dijimos, el gobierno le paga a los jueces, pero son independientes. Y estaban trabajando con un intérprete y una pausa y luego todos se estallaron en risas. Y por el resto de la tarde tuve una sala llena de abogados estadounidenses y argumentamos con los chinos sobre tener un sistema judicial independiente y creíble. Pero en tiempo en China, aún entre funcionarios de gobierno, no había confianza alguna de que se podría tener un juez independiente que estaba siendo pagado por el gobierno. Eso es un asunto cultural.
Ya han avanzado mucho en 20 años, pero esto es realmente importante. Si el público no cree que el sistema legal funciona, no va a haber un buen mecanismo de impugnación. Entonces tienen que tener respeto hacia los tribunales o hacia las cortes, y de manera similar tienen que estar dispuestos a presentar litigios. En Estados Unidos, en la comunidad de negocios, tenemos un término que a menudo decimos: no se muerde la mano del que le está dando de comer. En otras palabras, a menudo ustedes no presentan litigios o demandan a sus clientes porque ustedes no quieren que ellos dejen de hacer negocios con ustedes. Esto es muy importante. Es increíblemente importante que el gobierno convenza al sector privado de que si ellos presentan una impugnación, ustedes no los van a castigar, no los van a poner en la lista negra y no van a evitarlos en el futuro. Que este sistema de impugnación es algo en lo que ustedes creen, que ustedes reciben su ayuda en cuanto a fiscalización y que no los van a castigar a las compañías que presenten impugnaciones. Si ustedes no pueden hacer eso, las compañías nunca van a presentar impugnaciones porque van a tener miedo de que las van a poner en una lista negra. Ahora vamos al punto que yo mencioné antes. No es dónde esté el tribunal, sino quién toma la decisión. Y es un tema inmenso de capacidad. Estos sistemas solo funcionan si los tomadores de decisiones entienden la contratación, son serios, piensan justos y son independientes. Tienen que ser conocedores, el público tiene que confiar en ellos, respetar, el respeto realmente ayuda, y tienen que ser independientes. Esto es difícil. Lo que algunos estados han hecho cuando no es fácil crear este grupo es que han usado sistemas de paneles donde mezclan y hacen coincidir a diferentes personas de diferentes grupos para que puedan obtener un grupo general que sea independiente. Pero los mejores sistemas tienen adjudicadores o jueces expertos que han probado ser independientes, jueces o árbitros expertos. De manera similar, y esto regresa al punto que yo acabo de establecer, cuando el gobierno está litigando en estas impugnaciones, es importante que ellos respeten el proceso. Si los abogados del gobierno se comunican con el sector privado y con los jueces, pero no respetan la impugnación, no respetan el sector privado, el sistema no va a funcionar. Así que el gobierno tiene que cooperar, tiene que respetar a los jueces o árbitros, tienen que hacer lo que se les dice que tengan que hacer, tienen que cumplir con sus plazos o fechas límites y tienen que producir los documentos. El sistema solo funciona si el gobierno coopera. Muy bien. Ahora, seamos honestos. Tenemos décadas de experiencias con estos sistemas alrededor del mundo. Casi todo sistema tiene los mismos problemas. Una de las cosas de las que todos nos preocupamos, y no hay opción, no hay escogencia, es que estos sistemas cuestan dinero. Si ustedes no quieren gastar el dinero en eso, entonces no va a funcionar. Si no tienen dinero, es un problema. Pero además de eso, en lo que nos preocupamos más es que hay incentivos perversos para que el sector privado presente impugnaciones frívolas o sin sentido. Yo voy a hacer gastar el dinero o tiempo del gobierno presentando esta impugnación. Voy a hablar un poquito de cómo evitamos eso, pero eso es un riesgo que siempre enfrentamos. Otra cosa que tenemos que observar, y esto es muy problemático, queremos evitar la situación donde los funcionarios del gobierno le envían un mensaje al sector privado de que si presentan una impugnación esta vez, voy a hacer un negocio con usted en el futuro. Tenemos que mantener el proceso de contratación abierto, limpio. Al otro extremo del espectro, uno de los mayores problemas que tenemos con un buen sistema de impugnación es aversión al riesgo, sobrecumplimiento o temor. En los Estados Unidos no hay nada que quiera un oficial de contratación que haya una impugnación de y peor que su nombre esté mencionado en una decisión pública que va a ser usada como un ejemplo después. Entonces lo que sucede a veces es que los funcionarios del gobierno no toman buenas decisiones comerciales porque están tan preocupados de las reglas y las impugnaciones que no obtienen buenos resultados para sus clientes.
Esto es un desafío de capacitación, de gestión, pero es muy importante. No queremos que los procedimientos se vuelvan innecesariamente burocráticos simplemente porque hay temor a una objeción o una apelación. Muy bien, ahora, al grado en el que estamos preocupados en estas protestas frívolas, hay varios enfoques bastante comunes a estos. Algunas son mejores que otras, pero muchos estados han experimentado con todas ellas. Una de las cosas que ustedes pueden hacer es que puedan tener una gran tasa de presentación. Eso desincentiva a los compañeros de siempre tratar de castigar al gobierno con sus impugnaciones. El problema es que las tarifas de presentación desaniman las protestas legítimas. Entonces, yo no soy tampoco fanático de algo de una tarifa muy baja. Podemos tener castigos o multas para protestas frívolas. Si usted trae que solo presento eso para irritar al gobierno, yo puedo imponerle castigos monetarios o decirle usted no va a poder presentar impugnaciones en el futuro. En muchos países alrededor del mundo dicen ustedes pueden presentar su protesta, pero si pierden no solo son responsables de los honorarios de sus abogados, sino que tienen que pagar los honorarios del gobierno, abogados del gobierno. Eso es lo que hacen en el Reino Unido. La realidad es que esto desanima las apelaciones, pero también desanima las legítimas, así que tampoco soy muy fanático de eso. Creo que la mejor solución es tener algún tipo de revisión por parte de expertos de todas las apelaciones o quejas entrantes, y lo que sucede es que en los mejores tribunales, donde tienen jueces muy conocedores, a menudo pueden encontrar las apelaciones frívolas muy temprano y desestimarlas rápidamente. Por ejemplo, en nuestra principal organización de quejas de Estados Unidos hay quejas no resueltas, pero la mayoría de frívolas se eliminan en los primeros 7 a 10 días. Son revisadas por expertos y si no hay litigio, las eliminan muy rápidamente. Muy bien. Lo que quiero hacer en el tiempo que me queda, y voy a hacer esto relativamente rápido, es ofrecerles a ustedes algunos recursos para mostrar los diferentes enfoques del rol del mundo. Una de las razones para que hago esto es para recordarles que todos los estados son diferentes, todo el mundo se experimenta, todos los estados están cambiando constantemente sus enfoques. Pero si está interesado en otros modelos, hay una tremenda cantidad de información allá afuera. Muy bien. Entonces, lo que se va a hablar es de la Organización Mundial de Comercio, la Unión Europea, Estados Unidos y el modelo de las Naciones Unidas, todos ellos. Yo solo mencioné la Organización Mundial de Comercio porque recuerden, esto es un documento de las mejores prácticas aceptado globalmente. Recuerden que la Organización Mundial de Comercio no resuelve impugnaciones. Ellos solo ofrecen lineamientos para lo que debe ser el Estado en sus sistemas nacionales. Entonces tienen un requisito fundamental. ¿Y qué es lo que piden? Puntualidad, efectividad, transparencia y no discriminación. Y ellos dicen que no es importante si es un proceso administrativo o judicial. Cualquiera de ellos está bien para ellos. Igual, mismos temas básicos aquí. Y los remedios, las reparaciones, la única reparación obligatoria que recomienda es que los costos de las propuestas sugieren, sin embargo, que tiene que tener este aspecto intermedio entre las tarifas honorarias. Tienen otros requisitos adicionales, básicamente no castigar a la gente que presenta impugnaciones en el futuro, tener un arbitraje imparcial y básicamente que esto avance relativamente rápido. También tiene una serie de requisitos legales básicos y de nuevo, estos son todos muy someros, pero les muestro a ustedes que estas son las cosas que la mayoría de los estados o países alrededor del mundo han acordado o aceptado. Ahora, puedo decirles un poquito sobre las directivas de reparación de la Unión Europea. Yo sé que la letra está muy pequeña, así que tal vez esto puede ser interesante. La Unión Europea tiene una página web muy buena sobre su directiva de reparaciones y es muy fácil de encontrar aquí.
Muy bien. Recuerden que la Unión Europea también no resuelve impugnaciones. La Unión Europea, la directiva de reparación de la Unión Europea crea reglas sobre cómo cada uno de los países europeos debe gestionar su sistema de reparaciones. Entonces, lo que ellos ofrecen es una larga lista de mandatos sobre cómo los estados o países individuales deben gestionar sus sistemas de impugnaciones o reparaciones. Ustedes ven que es una lista muy larga, pero aquí está la mejor parte, y esto es muy reciente, y yo les animo fuertemente a que la revisen, la analicen. Una cosa que se dio cuenta la Unión Europea muy rápidamente es que crearon esta directiva de reparaciones y todos los países estaban haciendo cosas diferentes. Entonces dijeron, quizás debemos hablarnos unos con los otros. Entonces lo que hicieron fue que crearon una red de entidades de revisión. Entonces todas las entidades de revisión en Europa se reúnen para unir sus experiencias, ofrecer soluciones modelos, y aquí está la mejor parte. Ellos tienen un tablero de puntaje o de calificaciones. Ellos están acumulando datos. Recuerden que ayer hablaban de la importancia de esto, recolectan datos de qué está haciendo todo el mundo. Y así ustedes pueden comparar, bueno, ¿qué pasa cuando se otorga más tiempo? ¿Qué pasa cuando otorgan menos tiempo? ¿Qué pasa cuando dan mejores reparaciones? ¿Qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando no se usa un foro judicial contra un administrativo? Entonces, básicamente, lo que tenemos es que los diferentes países europeos tenemos un estudio de casos comparativos constantes sobre diferentes impugnaciones a mecanismos, diferentes enfoques a mecanismos de impugnaciones. Para ser claros, esta tarjeta de calificaciones es bastante nueva, no muy popular, pero es divertido ver y es increíblemente interesante en ese sentido. Y de nuevo, mucha información en la directiva de reparación de la Unión Europea en su página web, que es excelente. Muy bien, voy a dedicar los últimos minutos con la experiencia de los Estados Unidos. Yo les doy la experiencia de los Estados Unidos por una serie de razones. Tenemos un sistema inmenso de contratación, tenemos una gran base industrial, estamos abiertos a competencia extranjera generalmente, y nuestra burocracia y nuestro régimen judicial ha evolucionado bastante, pero también en Estados Unidos tenemos muchos abogados. En Washington DC hay más abogados que en la mayoría de los países. Y tenemos abogados por todas partes. Nos gustan los litigios, así que tenemos mucha experiencia. No estoy diciendo que sea buena experiencia, simplemente estoy diciéndoles que tenemos mucha experiencia. Pero también tengan presente que en Estados Unidos tenemos un sistema de contratación federal del gobierno central. Tenemos 50 sistemas estatales que son todos diferentes. Tenemos miles de sistemas municipales y también tenemos autoridades regionales. Voy a hablar de esto un poco más adelante esta tarde, pero ustedes tienen que tener un poquito de cuidado al comparar y contrastar municipalidades, autoridades regionales y estados. Por ejemplo, para aquellos de ustedes que conocen bastante Estados Unidos, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Houston, estas ciudades son más grandes que la mayoría de los estados y más grandes que muchos países alrededor del mundo. La autoridad regional más grande de Estados Unidos es la Autoridad Portuaria de Nueva York, que gestiona todos los puertos de Nueva York y Nueva Jersey, pero también es responsable de todos los grandes aeropuertos internacionales y locales, como el aeropuerto Kennedy, el aeropuerto de Newark y el aeropuerto de La Guardia. La Autoridad Portuaria de Nueva York es más grande en términos de contratación que la mayoría de los estados y en muchos países alrededor del mundo, pero eso vamos a hablar también en la tarde. Entonces tengan presente o tengan en mente que Estados Unidos es imperfecto, pero tenemos mucha información de la cual ustedes pueden aprender. En otras palabras, ustedes pueden ver en lo que nos hemos equivocado y hacer algo diferente. Muy bien. El aspecto más específico de los Estados Unidos es que tenemos 3 diferentes foros de impugnaciones. Y para hacerlo incluso más extraño, no hay requisitos de agotamiento. En otras palabras, no hay que ir a uno y después al otro y después al otro. No es como que un juicio y la apelación después, no, sino que tenemos 3 entidades separadas, todas en diferentes lugares,
todos con diferentes procedimientos, y ustedes pueden ir a ellos de la manera que ustedes escojan, así que no tienen que ir primero a una y después a la otra y después a la otra, ¿de acuerdo? Personalmente, yo pienso que esto es demasiado. Yo creo que es un enfoque relativamente ineficiente, pero todos tienen fortalezas y debilidades de las cuales podemos aprender. Muy bien. Voy a comenzar con protestas o apelaciones de agencia o ministerio. Si el Departamento de Educación otorga un contrato, adjudica un contrato, ustedes pueden presentar una impugnación al Departamento de Educación. Como regla general, lo que llamamos apelaciones de agencias tienden a ser no muy efectivas. Ahora, la ventaja de la protesta o de la apelación a la agencia es que es poco costosa, y hay una situación en la que pensamos que es increíblemente valiosa, y esa es que esa apelación temprana. ¿Recuerdan cuando hablamos de impugnaciones a licitación? Yo no entiendo esta licitación. Esta licitación es completamente inconsistente. Hay páginas faltantes. Yo no creo que esté pidiendo lo que realmente quiere. Yo no creo que se da cuenta que es lo que el sector privado les puede ofrecer. La belleza de estas apelaciones tempranas para corrección de errores es muy útil, porque el gobierno no tiene que involucrarse en comunicación con el autor ex parte. Ahora, por otro lado, el mayor problema con las apelaciones a las agencias es el hecho de la objetividad de la naturaleza humana. ¿A cuántos de ustedes les gusta que los critiquen? Levanten la mano. No. ¿A cuántos de ustedes, cuando reciben una carta que dice, usted es un idiota o un sorompo o un criminal o incompetente, inmediatamente contesta y dice, sí, tiene razón, cometí un error? ¿De acuerdo? Ese es el problema. Cuando usted escribe a la agencia y dice, usted hizo una contratación incorrecta, y la reacción inmediata de la agencia es decir, no lo hicimos. Entonces nosotros forzamos a decir que la protesta o la apelación tiene que ir a un nivel superior del oficial contratante o el oficial de contratación. Ahora, el punto es, ¿a quién le gusta trabajar por un jefe que dice que usted está equivocado y que no lo respalda cuando usted es criticado? Desde el punto de vista de administración es difícil eso también. Entonces, como regla general, eso es una situación difícil, pero es poco costosa y es muy útil para apelaciones para corrección temprana de errores. Muy bien. Ahora, en la siguiente, en Estados Unidos, ustedes pueden ir al estrato judicial y presentar una impugnación. Esto no funciona muy bien. En Estados Unidos, las cortes son muy costosas, son muy caras y muy lentas. Pero todavía más importante que eso, el mayor problema con la corte es que no saben mucho sobre contratación. Simplemente no están en una situación donde pueden comprender, superar la curva de aprendizaje para tener esos consejos técnicos. Entonces, estadísticamente, hemos descubierto que más o menos 10% de todas las apelaciones van a las cortes federales, y de hecho en muchos años es cerca de 1%. Las firmas o compañías más grandes y sofisticadas nunca van a la corte porque piensan que es un desperdicio de dinero. Habiendo dicho eso, algunas apelaciones sí van a la corte para casos grandes e importantes donde piensan que sí hay necesidad de descubrimiento adicional, pero en la mayor parte de Estados Unidos hemos descubierto que esto tampoco es una solución muy efectiva. Nuestra solución más popular y una que se usa a menudo como modelo alrededor del mundo es nuestro GAO, o la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno. Son las iniciales. Es un foro único porque está localizado en la legislación, pero es completamente independiente. Su mandato es ser independiente, rápido y barato, o poco costoso. Tienen mucha experiencia y sus decisiones han creado un cuerpo uniforme de leyes que usamos para capacitación y para efectos de conocimientos, aprendizaje. Son altamente transparentes y sus reglas son muy familiares, pero voy a regresar en un momento solo para mostrarles cuán transparentes son ellos, porque su meta es ser
accesibles no solo para los negocios grandes, pero también para las pequeñas y medianas empresas. Si usted va a la página web de la GAO, de la Oficina de Rendición de Cuentas General, y aquí está www.gao.gov, tienen todo tipo de herramientas en línea para que cualquier persona alrededor del mundo pueda averiguar cómo funciona el proceso. Ustedes pueden presentar vía electrónica, no necesitan un abogado, es muy fácil. Pero además de eso, aún tiene un podcast de 7 minutos donde simplemente empujan el botón y ellos le dicen a ustedes o le explican cómo es que debe funcionar todo. Han creado un sistema de presentación electrónica hace unos años y para pagar eso crearon una tarifa de presentación de $350. No está vinculada con la cantidad de la protesta, pero eso paga para que el sistema de presentación electrónica. Pero todo el trabajo con el GAO se puede hacer electrónicamente, no tiene que ir a Washington DC. Además, ellos han publicado por décadas lo que ellos llaman una guía descriptiva. Entonces, hay un documento sencillo que ellos publican con frecuencia y está en la página web que les dice a ustedes todo lo que necesitan saber para conocer el proceso. Y cada ciertos años lo actualizan. Actualmente ya está en su 10ª edición. Pero está escrito de una manera en que cualquiera pueda entender cómo es que funciona el gobierno. El sistema, perdón. Lo que han hecho popular a la GAO es que en el momento que usted presenta una apelación a GAO electrónicamente, el proceso inicia automáticamente por 100 días. La gente que resuelva las impugnaciones son muy talentosas, conocedoras y son respetables porque casi no hay rotación. Es difícil conseguir ese trabajo y todo el mundo sabe quiénes son y han probado vez tras vez que son independientes y conocedores. El momento en que se presenta la apelación, el gobierno debe crear un reporte de la agencia donde dan todos los documentos relevantes, incluyendo el expediente del contrato a la GAO y a quien está impugnando. Acelera el proceso y ahorra dinero. Hay algún descubrimiento y puede haber testigos y no es tan menudo. Ustedes pueden trabajar con GAO con o sin un abogado. Ahora, lo que hemos visto a través de los años es que el volumen fluctúa. El mayor volumen de apelaciones que hemos tenido fue en 1993, más de 3.380 apelaciones en ese año. Ha bajado, ha subido, bajó un poquito el año pasado, pero sin embargo, no obstante, de manera consistente vemos que nuestra legislación presenta sugerencias sobre cómo podemos mejorar el proceso, tal vez darle menos tiempo a GAO o hacer que el perdedor pague, pero todavía no hemos hecho ninguna de esas dos. ¿De acuerdo? Y el último que yo quiero mencionarles es que la ley modelo de las Naciones Unidas, y menciono esto porque no necesariamente porque las Naciones Unidas, la ley modelo de las Naciones Unidas sea tan valiosa, sino porque sí refleja las mejores prácticas aceptadas globalmente en cuanto a impugnaciones. Ustedes pueden conseguir la ley modelo en la internet. Es muy fácil encontrar el URL y los procedimientos de la impugnación en la página 66, pero aún más, o mejor, cuando la ley modelo se publicó, las Naciones Unidas puso una guía para el cumplimiento y tienen una descripción de 30 páginas de cómo debe funcionar el proceso de impugnaciones, y esto también es un recurso muy útil. Muy bien, ya he estado hablando por mucho tiempo. No sé si puedo recibir preguntas ahora. No, ahorita no hay preguntas, pero esta tarde yo regreso y le paso a usted la palabra. Muchas gracias.